Hola, estamos de vuelta en el Mundo Ahora de France 24 de nuevo. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados este domingo. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El hijo del presidente Trump acusa a Zelensky de prolongar la guerra para seguir en el poder. El general Keith Kellogg asegura que el pacto entre Kiev y Moscú está cerca, pero tras las recientes negociaciones persiste el bloqueo sobre territorio y garantías de seguridad. El gobierno de Benín da por sofocado un intento de golpe de Estado militar contra el presidente Patrice Talon después de que un grupo de soldados anunciara en la televisión estatal que habían derrocado al mandatario. Lando Norris es el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1. El británico celebró su primer título del mundo y puso fin al reinado de 4 años de Max Verstappen, quien, pese a ganar en Abu Dhabi, quedó segundo en la tabla general. Empezamos con noticias relacionadas con la guerra en Ucrania porque en una conferencia en Doha, Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, aunque sin ningún cargo oficial, acusó al mandatario ucraniano, a Volodymyr Zelensky, de querer continuar con la guerra para permanecer en el poder. Además, aseguró que las sanciones europeas a Rusia no funcionan e insinuó que su padre se puede cansar de esta guerra europea, a pesar de que, recordemos, Estados Unidos ya no financia directamente las armas para Ucrania. Estados Unidos ha sentado el precedente durante décadas de que simplemente firma el cheque. Pero si la voluntad del pueblo no está presente, la gente debe intervenir. Todos deben hacer su parte y eso incluye lo que está sucediendo aquí en Oriente Medio. Si lo hacemos colectivamente, podemos llegar a una solución. Pero si volvemos a las viejas costumbres de que Estados Unidos simplemente será el gran idiota con la chequera, eso no va a funcionar. Mientras, por otro lado, en una conferencia este sábado en California, el enviado especial para Ucrania de Estados Unidos, Keith Kellogg, afirmó que el final de la guerra está cerca por la vía diplomática y que ya solo queda el esfuerzo final. Sin embargo, Kellogg, recordemos, ha quedado relegado, por decirlo así, a un segundo plano en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que el presidente Trump confía ahora a Steve Witkoff y a Jared Kushner, a su yerno, sin tampoco ningún cargo oficial. De hecho, las negociaciones entre ambos hombres y la delegación de Kiev en Miami este sábado concluyeron con el mismo bloqueo sobre el futuro de los territorios ocupados y las garantías de seguridad. Precisamente en este contexto, en pleno impulso de estas negociaciones entre Kiev y Moscú, la Casa Blanca publicó su revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un documento en que Washington plantea la reconciliación con Rusia y pide acabar con la percepción y la realidad, textualmente, de la expansión indefinida de la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha celebrado este cambio de paradigma geopolítico de Estados Unidos. La administración actual es fundamentalmente diferente a las anteriores y, por supuesto, el presidente Trump es fuerte ahora, fuerte en cuanto a su posición política interna. Esto le da la capacidad de ajustar el concepto a su visión. Los ajustes que vemos corresponden en muchos sentidos a nuestra visión. Por lo tanto, hay motivos para esperar que esto pueda ser una modesta garantía de que el trabajo conjunto constructivo para encontrar una solución pacífica para Ucrania como mínimo pueda continuar. Cambiamos de información. En Benín, el gobierno del país afirmó que sus Fuerzas Armadas han frustrado un intento de golpe de Estado después de que un grupo de soldados anunciara en la televisión estatal que habían derrocado al presidente Patrice Talon. Bien, el mandatario del país de 67 años está ya llegando al final de su segundo mandato y ha sido reconocido por haber traído el desarrollo económico al país, aunque sus detractores lo acusan también con frecuencia de tendencias autoritarias. Veamos. En las calles de Cotonú no hay signos visibles de disturbios en estas imágenes grabadas el domingo. El ministro del Interior de Benín pidió a los residentes que siguieran con sus actividades horas después del intento de golpe de Estado. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su jerarquía, fieles a su juramento, se mantuvieron republicanas. Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento. Por lo tanto, el gobierno insta a la población a reanudar sus actividades con normalidad.
Sus comentarios se producen después de que un grupo de soldados afirmara en la televisión estatal que habían derrocado al presidente Patrice Talon. Citaron lo que describieron como el continuo deterioro de la situación de seguridad en el norte de Benín. En las redes sociales, la embajada francesa afirmó que se habían producido disparos no muy lejos de la residencia de Talon. Sin embargo, una fuente cercana al presidente ha insistido en que se encuentra a salvo. Más tarde, el domingo, la Unión Africana condenó el intento de golpe de Estado, al igual que el bloque de la CEDEAO de África Occidental. La CEDEAO condena enérgicamente esta medida inconstitucional que representa una subversión de la voluntad del pueblo beninés. Talon, un antiguo empresario, llegará al final de su segundo mandato, el máximo permitido por la Constitución, en abril del próximo año. Desde que llegó al poder hace 9 años, se le atribuye el mérito de haber impulsado el crecimiento económico. Sin embargo, Talon es acusado con frecuencia por sus detractores de autoritarismo, y durante su mandato, el país ha sido testigo de un aumento de la violencia yihadista, que también ha azotado a Mali y Burkina Faso. No es la primera vez que su gobierno se enfrenta a un intento de golpe de Estado. El año pasado, un fallido intento de toma del poder condujo a la detención de varios funcionarios, entre ellos el ex ministro de Deportes. De Benín vamos hasta India porque en el turístico estado de Goa 25 personas murieron en un incendio causado, por lo que se sabe, por la explosión de una bombona de gas en un club nocturno. Las autoridades locales informaron que la mayoría de las víctimas mortales eran trabajadores del local. Además, denunciaron que el establecimiento no contaba con las medidas de seguridad requeridas para evitar este tipo de incidentes y el primer ministro indio Narendra Modi expresó ya sus condolencias a los familiares de las víctimas. Hemos ordenado una investigación judicial sobre el incidente. Investigaremos los permisos obtenidos por el club y a las personas que los otorgaron. Investigaremos si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y de construcción. Se han emitido órdenes de arresto contra los propietarios del club. Los gerentes y otras personas ya han sido arrestados. Tras la investigación judicial, quien sea declarado culpable será encarcelado. Cambiamos de información, vamos a Siria, donde este lunes se cumplirá un año ya del derrocamiento de Bashar al-Assad, liderado por el ex líder de Al-Qaeda y actual presidente de facto del país, Ahmed al-Shara. En el escenario de posguerra, varias iniciativas ciudadanas están reconvirtiendo a antiguos centros de detención del gobierno en cafés o espacios culturales. Veamos. La metamorfosis es total. En Jamishli, norte de Siria, esta antigua prisión del régimen de Assad fue convertida en un espacio dedicado a actividades sociales y culturales. Yassin Shekhmous, expreso político detenido varias veces entre 2008 y 2011, vuelve ahora al sitio con regularidad. En estas celdas de aislamiento encerraban a la gente sola, sin luz, sin ventanas y sin comida. Nadie sabía qué pasaba con ellos. Un grupo de jóvenes con apoyo de la administración local repintó el lugar y lo convirtió en un café y en un espacio donde se imparten clases de teatro. Trabajamos mucho en el nuevo diseño. Este edificio ha cambiado por completo. Cuando entramos por primera vez, las paredes estaban negras por los hechos oscuros que habían ocurrido aquí. En Damasco pasa algo parecido. Una excomisaría ha sido transformada en un café. Su copropietario, Khaled El-Orabi, asegura que las fuerzas de seguridad extorsionaban a comerciantes de oro y detenían a quienes usaban divisas extranjeras. En el mercado del oro, usar cualquier moneda que no fuera la libra siria estaba prohibido. El uso de dólares también. Si encontraban a alguien con 100 o 200 dólares, podía desaparecer para siempre. Assad, cuya familia gobernó Siria durante 54 años, fue derrocado el 8 de diciembre de 2024 por rebeldes islamistas. Durante el conflicto que empezó en 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de miles de personas en centros denunciados por ONGs por abusos sistemáticos. Tras la caída de Assad, miles de detenidos salieron de las prisiones del régimen y muchos están desaparecidos. Y de Siria vamos a Venezuela porque la muerte bajo custodia estatal del exgobernador opositor Alfredo Díaz eleva la tensión entre Caracas y Washington.
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro comunicó que Díaz, de 51 años, murió de un infarto, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que textualmente la muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, el helicoide, es un nuevo recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro. Cierro comillas. De Venezuela vamos a Honduras, donde aumenta la incertidumbre política cuando se cumple ya una semana de la celebración de las elecciones generales y el escrutinio sigue bloqueado al 88% desde el viernes. Por un lado, el liberal Salvador Narrala denunció un supuesto robo de sus votos cuando solo oficialmente 20.000 apoyos, es decir, menos de un punto porcentual, lo separan del conservador Nasri Asfura, que lidera el conteo tras recibir el respaldo de Donald Trump. Mientras el oficialismo pide repetir los comicios. Bien, nuestra corresponsal, Kenia Torres, nos analiza este complicado panorama. La repetición del proceso electoral sí es algo que está contemplado dentro de la legislación hondureña. Sin embargo, hemos consultado a algunos analistas, nos han confirmado que desde que el país regresó al orden democrático en la época de los 80, nunca se ha tenido que llegar hasta esta alternativa de la repetición de unas elecciones. Porque antes se tiene que ver, por ejemplo, el conteo de las actas, incluso lo que está pidiendo en este momento el presidenciable Salvador Narrala, que es el conteo voto por voto. Es algo que primero se tiene que agotar para llegar hasta esa última instancia. Sin embargo, nos han dicho que económicamente Honduras no estaría preparado porque de hecho estos han sido los comicios electorales más caros en la historia del país, con el fin inicialmente de garantizar un proceso limpio, expedito, lo que sin duda alguna no ha podido pasar. Respecto a esta petición de Salvador Narrala del conteo voto por voto, ayer se pronunció la candidata a designada presidencial María Antonieta Mejía, representante del candidato Nasri Asfura, y ha dicho que su partido se opone rotundamente al conteo voto por voto. Mientras tanto, también hubo reacción por parte del cuerpo legal del Partido Libertad y Refundación y ellos sí piden que se repita el proceso electoral. Pendientes de cómo evoluciona la situación en Honduras, nos fijamos en Suecia y Noruega, donde avanza la previa para la semana de los premios Nobel. Mientras algunos de los galardonados, como el escritor húngaro László Krásna-Orka, ya están en Estocolmo para protagonizar distintos actos antes de recibir el reconocimiento, la expectativa gira en torno, como imaginan, a la eventual presencia de María Corina Machado. Y es que el director del Instituto Nobel de Noruega afirmó que la opositora venezolana recibirá el premio en Oslo en persona el próximo miércoles. Esto a pesar de que su paradero es desconocido, recordemos, desde las elecciones de 2024 y que es incierto cómo podría salir de Venezuela. Vamos a Francia porque en París, con millones de visitantes en solo un año, Notre Dame está cerca de batir un nuevo récord de afluencia. Y es que un año después de su reapertura tras el incendio de 2019, la catedral vuelve a ser uno de los monumentos más visitados del mundo. Una fría mañana de diciembre en París. La explanada de la Catedral de Notre Dame está llena, una multitud que no dejará de crecer a lo largo del día. Desde su reapertura hace un año, este lugar emblemático recibe en promedio 30.000 visitas diarias, con 11 millones de personas registradas este año. Hemos comprobado que tenemos un 30% más de visitantes que antes del incendio. Lo que antes era excepcional se ha vuelto, en cierto modo, nuestra nueva normalidad. Nos damos cuenta de que la catedral se ha convertido en un lugar de santuario. Antes no teníamos tantos peregrinajes, ahora son 600 y llegan de Brasil, China, Alemania, España, Italia y, por supuesto, de toda Francia. Las obras de reconstrucción que restablecieron el edificio original duraron 5 años tras el gran incendio de 2019. El 7 de diciembre del 2024, Notre Dame volvió a abrir sus puertas en una ceremonia retransmitida en todo el mundo, con la presencia de personalidades y de jefes de Estado como Emmanuel Macron y Donald Trump. Hoy es el monumento más visitado de Francia.
Quienes vienen ya no son solo peregrinos o amantes de Victor Hugo, también llegan admiradores de la calidad de la reconstrucción. Me sentí abrumado por la emoción. Es una experiencia maravillosa ver tanta historia y comprobar que pudieron recuperarlo todo tras el incendio. Ante esta afluencia masiva, Notre Dame busca ahora regular las entradas, especialmente durante los oficios, en función del número de visitantes presentes en el interior. Bien, y finalizamos esta edición con deportes porque Lando Norris de McLaren celebró su primer campeonato de Fórmula 1 y puso fin al reinado de 4 años de Max Verstappen. Norris, quien se convirtió en el 11º campeón mundial de Gran Bretaña, terminó la temporada con 423 puntos frente a los 421 de Verstappen y los 410 de Piastri. McLaren, que se aseguró el campeonato de constructores en octubre por segundo año consecutivo, ganó ambos títulos en la misma temporada por primera vez desde 1998. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.